Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en casa. Bueno, gracias a vos, Mauro, por invitarme. Un placer tenerte acá como entrevistado. Voy a estar hablando con Gonzalo Santos. Bueno, leí hace poquito El sonido de las cosas, publicado por Azul Francia Editorial. Lo recomiendo mucho. Bueno, es una editorial también que quiero mucho. La verdad que me gustó muchísimo. Es súper original tu novela. Ahora vamos a hablar un poquito del libro. Gonza, pero para arrancar quería siempre hacer una pregunta más genérica. Eh, Quería preguntarte, bueno, ¿cómo fueron tus comienzos como lector? ¿Por dónde arrancaste? Como lector, así como lector a leer sistemáticamente, Sí, habré empezado, autores que te marcaron, libros particulares. sí, sí, desde digamos, la preadolescencia empecé a leer algunas cosas, pero así sistemáticamente empecé a leer más o menos a los 15, 16 años, y los autores que me marcaron por entonces son algunos que tienen que ver con el terror. Leía mucho Stephen King, eh, William Hodgson, Clive Barker, Lovecraft, leí muchísimo en esa época, y ahora, por cierto, estoy retomándolo porque me parece un autor fascinante que todavía tiene mucho para decir. Creo que iba por ahí en los comienzos, y mis primeros escritos son plagios viles de Lovecraft. Lo que escribía a los 16, 17 años tenía mucho que ver con eso, mucho barroquismo, muchas de esas cosas Lovecraftianas, esos vicios. Y nada, entré por ahí a la lectura, por el género terror y después la ciencia ficción. Bueno, tus textos tienen mucho, ¿no? Sobre todo de ciencia ficción. ¿Tus Mm. primeros escritos también fueron por ahí, como decís recién, o dijiste recién, o al principio era algo más Sí, sí, lúdico, siempre siendo por ese género? sí, las primeras cosas que escribí, recuerdo que eran, como te decía, eran plagios, te diría, de Lovecraft sobre todo. Y, y durante muchos años eh, no leía tanto género, tanto ciencia ficción, terror. Leía más literatura universal, por si querés, por llamarlo de alguna manera, digo. Y sin embargo, cuando me ponía a escribir, me salía ciencia ficción, no sé por qué, pero a pesar de que no eran mis lecturas, me salía eso cuando escribía. Y bueno, creo que nunca lo abandoné, siempre termino escribiendo algo. Empiezo a escribir y en algún momento sé que va a surgir la ciencia ficción, por más que no esté en mis planes previos, digo. Nunca está en mis planes, digo, porque además creo que los géneros no son algo de lo que se parte, sino algo a lo que se llega. Uno no, yo por lo menos tengo esa postura, no es que considero, bueno, voy a escribir una novela policial, voy a escribir, no, en todo caso se va dando eso, y es más bien un punto de llegada el género. Y a Eso veces, ¿no? Te también. van llevando ciertas obsesiones que uno tiene, ¿no? Que por ahí, sin querer, sin darse cuenta. Sí, 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 por supuesto. Hay temas eh, yo me di cuenta que son muy recurrentes. En mi caso, como en Carpenter, ¿no? En el tema del encierro. Yo en un momento me acuerdo que me puse a ver retrospectivamente muchos de mis textos, y la mayoría hablaban de eso. De una u otra manera terminaban hablando del encierro. Y bueno, se ve que es un tema Qué interesante, ¿no? Y bueno, que, justo que en me esta época también. obsesiona. Sí, Bueno, y en esta última novela también claro, te iba a hay decir, cosas que tienen que ver con justo el acá encierro. también, ¿no? Porque es un Sí, 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 escritor digamos, está encerrado hace un montón, que ni sale a la calle, que ve todo claro. desde afuera, ¿no? Habla de los drones, habla de un Mm. montón de cosas. Y está apoyado, bueno, el personaje es Killian, el escritor. Quería preguntarte esto, porque decís, bueno, que por ahí inicialmente no tenés en mente, por ejemplo, escribir ciencia ficción y se te va dando la historia, te va llevando. ¿No? Contá un poquito cuál fue la imagen disparadora de esta novela, del sonido de las cosas. O sea, ¿cómo nace la historia? No, creo que en este caso no hubo una imagen disparadora. Simplemente me senté a escribir, y se fue dando. Es decir, en general yo empiezo con una idea, aunque sea vaga, de la trama, de lo que quiero contar, y después eso, bueno, se va modificando, se va reformulando, pero en este caso no hubo un plan previo
para nada. Empecé con las primeras líneas y a una línea le fue siguiendo otra línea y así hasta que se fue generando una historia, una trama. Yo, por cierto, también creo eso, ¿no? Creo que la historia tiene que partir de un lenguaje, eso es lo específico de la literatura. No soy de los que consideran que haya que hacer un plan previo. Igual depende mucho del género, para quién uno está escribiendo, qué es lo que quiere contar, pero en mi caso prefiero que las historias surjan del lenguaje, del estilo, de cierto tono que voy encontrando al escribir, y que bueno, eso, digo, eso es como una aventura para mí la escritura. Yo me siento y no sé dónde voy a ir a parar, y eso es lo que más me gusta de escribir. Se nota mucho trabajo con el lenguaje, ¿no? Y con esto de la música que te va llevando en la historia. Hablas bueno, en un momento hay una charla, bueno, del protagonista, ¿no? De Killian con su asistente, que en realidad es inteligencia artificial, eh, y que es el nombre de Elian, ¿no? Bueno, eh, Elian, sí. sí, Elian. Y hay una charla muy interesante que hablan de los lectores, ¿no? Y él le dice, la verdad que yo nunca tengo en mente un lector, sobre todo con una mirada mercantil. Quería preguntarte, ¿vos te fijás en algún momento, al momento de escribir, pensás en el lector hacia dónde apuntar, o es un tema de tu gusto, mientras te gusta a vos está todo bien, digamos, o tenés en mente al lector? Uno siempre me parece que piensa en algún tipo de lector, ¿no? Siempre hay un lector. Yo trato de no pensar demasiado. Además sé que mis lectores van a ser pocos. En general los textos que escribo les gustan o les gusta a la gente que por ahí es crítica o se relaciona mucho con el ámbito de la literatura. No le suelen gustar a los lectores en general, por así decir, a alguien que lea Andajás y ese tipo de cosas, no les Claro. gusta mi texto porque tiene muchas referencias intertextuales, hay mucha metaliteratura también en lo que escribo, y eso hace que el público sea muy reducido, de manera que no tiene mucho sentido que en mi caso que me preocupe por tener un gran alcance, porque sé que no lo voy a tener y no me interesa tampoco. ¿Cómo se dio esto, que, bueno, también que decís que haces referencia, ¿no? También en un momento haces referencia a uno de tus libros. Eh, ¿Cómo se te ocurrió sumar a uno de tus libros, digamos, en parte de la historia, nombrándolo, ¿no? Sí, porque creo que transcurren en universos bastante parecidos, y en un momento también hay un personaje que es el juez Warchowski que aparece, bueno, en principio aparece un abogado, y digo, bueno, ese abogado bien podría ser el protagonista de la novela anterior, porque eh, son universos muy parecidos. Entonces simplemente nada, se me ocurrió meter y hacer ese juego con la otra novela también. Y con esos chicos deformes, ¿no? Que estaban leyendo bueno, ese libro Claro, esos y moluscos sí. Lovecraftianos que recuerdan a lo de Dagon, ¿no? El cuento ese. Sí, eso es bueno, por lo que te decía antes, también cuando uno escribe entran las lecturas juega mucho las lecturas que uno está teniendo, y yo volví a releer a Lovecraft hace no tanto, y eso, bueno, se traduce en algún momento en la escritura. ¿Y cómo fue el proceso de escritura? Empecé el año, ¿qué estamos? En 2021, empecé en el 2020, me acuerdo, en el verano, apenas empezó la pandemia, un poquito antes de que empezara la pandemia. eh, Después, bueno, nos agarró la pandemia, cambiaron un montón de cosas, entre ellas que empecé a convivir con mi pareja, que es algo que no lo tenía pensado, entonces el hábito de la escritura ahí fue reformulándose un poco. Yo estaba acostumbrado a vivir solo hacía mucho tiempo, entonces terminé abandonando el texto por unos meses, lo volví a retomar, lo volví a abandonar y después lo volví a retomar una vez que me mudé ya este año, en enero, y ahí, bueno, traté de terminarlo. Pero fue todo muy entrecortado, no salió una. Esto que decís, ¿no? De que fue entrecortado.
¿Tuviste algún freno en alguna parte de la historia o fue por un tema nada de tiempo? Y en parte también hubo algunas cosas que me frenaron porque en ciertos momentos no sabía cómo seguir y bueno, la historia fue llegando a ciertos puntos que no sabía cómo resolver. Había conflictos que tuve que pensar mucho cómo resolverlos. Una vez que lo fui pensando un poco, ahí pude retomar la escritura. Bueno, se da una situación con un personaje, ¿no? Midland, la chica rubia, Sí. bueno, que aparece, bueno, bueno, no voy a contar mucho, no quiero spoilear. ¿En qué momento te aparece esa situación, esa escena que me parece importante, ¿no? En el libro. Yo te digo, no pienso mucho las cosas. Yo O sea, escribo y me pareció que era interesante también incluir un tema actual como es el tema del femicidio. Eh, Porque pareciera ser un femicidio. De hecho, a raíz del crimen de esa chica empieza a haber protestas por parte de grupos feministas. sí. Y bueno, quería incluir ese tema, a ver qué tenía para decir al respecto. ¿No? Porque uno descubre, yo por lo menos descubro qué tengo para decirle de las cosas una vez que escribo. Antes de escribir, me cuesta, a ver, yo pienso cuando escribo. Ahora hablando con vos me cuesta pensar, por ejemplo, me cuesta pensar en general. Quizás por eso escribo, porque es una de las pocas formas en las que puedo pensar bien. Después, si está bien o mal lo que escribo, es otro punto, si le gustan los lectores o no, es otro punto. Pero yo sé que cuando escribo yo pienso mucho mejor que cuando estoy hablando o en otras situaciones de la vida. Digo, me puedo expresar mejor ahí. Entonces quería ver cómo funcionaba, qué tenía para decir yo sobre esa situación, y la única forma de descubrirlo era metiendo una situación de ese tipo. Y además, bueno, la ciencia ficción es un género que habla mucho sobre el presente también, ¿no? O sea, uno plantea situaciones hipotéticas que transcurran en el futuro, pero siempre se termina hablando sobre el presente, Y, ¿no? digamos, esto que decís, digo, yo lo que me pasó leyendo el libro, yo también leí, bueno, el libro que hablamos antes, eh, y se nota digamos, tenés cierto recorrido como escritor, hay mucho trabajo en las palabras, se nota mucha corrección. ¿Sos muy meticuloso al momento de buscar cada frase, cada oración? Sí, sí, por supuesto. Es una obsesión. Yo no paso a la oración siguiente si no reviso 84 veces la oración anterior, si no encuentro la sonoridad, si no encuentro la palabra precisa que yo quiero encontrar. Si no ocurren esas cosas, yo no paso la oración. No soy los que escriben de corrido y después vuelve a... Claro. Después, por supuesto, uno da una revisión final, pero eh, en mi caso soy muy meticuloso, muy en encontrar la sonoridad de la frase. No, es interesante porque, bueno, en un momento donde hoy por hoy, ¿no? Hay una inmediatez general, ¿no? De hecho, uno lo puede ver en las redes por ahí, ¿no? Hay mucho en Instagram que por ahí, nada, hay frases medio rápidas que las ponen en las redes, todo. Está bueno eso del trabajo de escritura y de corrección, ¿no? Me gustaría, si querés leer un fragmento, puede ser. De paso muestro de vuelta el Sí, libro, sí. lo pueden conseguir a Sur Francia Editorial directamente. El sonido de las cosas y bueno, la etapa del querido y gran fotógrafo y diseñador Pablo Escabino. Eh, Cuando quieras, Gonza. Sí, sí, ahí Sí, 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 estoy tranquilo. buscando. eh, a ver, ahí encuentro. Bueno, a ver, leo este pasaje, dice. El sistema lo recibió previsiblemente con 3 o 4 publicidades de whisky. Gillian las apartó de un manotazo y enseguida pulsó el icono del Google Eat. A su derecha se desplegaron varios tipos de opciones gastronómicas, a su izquierda algunas modalidades de consumo. Ignoró todo como siempre y buscó entre sus últimos accesos hasta dar con el que correspondía al supermercado chino de la vuelta de su casa. Puso la palma sobre él y unos segundos después ya estaba entre las góndolas, justo en el sector de los dulces. Acababa de darse cuenta de que quería consumir chocolate y el sistema también lo había detectado.
A unos metros había una mujer rubia de mediana edad que sostenía un paquete enorme de sachima, tal vez buscando la fecha de vencimiento. Gillian la miró de arriba abajo. Hacía tiempo que no veía una mujer tan voluptuosa. El escote francés lo encandiló durante varios segundos. Por suerte se dio cuenta de que debía quitar la vista antes de que el sistema detectara un acoso ocular de género y activara alguna alerta, como le había pasado hacía algunos meses. Ese pequeño desliz le había restado más de 50 puntos en la plataforma de sexting y también le había valido una suspensión de 10 días, de reincidir además de una penalidad todavía más draconiana que cabería un acta contravencional cuyos efectos sociales serían prácticamente irreversibles y en consecuencia, ergo pensó, ya no le resultaría viable dedicarse a publicar libros, aunque la verdad es que Lian, o la IA, mejor, ya le había empezado a sacar el entusiasmo. Luego, por cierto, tendría que reconfigurarlo después. Ahora quería distraerse un poco, gastar, consumir cosas. Bueno, una pequeña partecita de cuando el Bueno, personaje entra como a ese sistema la virtual red que le neuronal, permite ir al super chino de la vuelta sin salir de su casa, ¿no? esa red neuronal que tiene Claro, Xiaomi Neura, sería, ¿no? Xiaomi, sí, 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 No, muy, muy Xiaomi buena esa Neura. parte. Y cuando empieza así a hacer las compras, bueno, a vincularse desde afuera, ¿no? Porque el tipo no, desde adentro, digamos, porque el tipo no sale a la calle. Sí, Eh, ya estamos de alguna manera así, ¿no? Digo, se va a exacerbar en algún momento en el futuro, pero de alguna manera todos estamos con esta dinámica virtual, sin salir de casa, pidiendo cosas y haciendo sí, todo cada vez más desde el sí, hogar. de hecho muchos trabajos, muchos están haciendo home office, cada vez sale menos. Gonza, Así es. para finalizar, quería, bueno, preguntarte si estás con algún otro proyecto, estás escribiendo algo. No, ahora terminé hace un mes o dos un libro de ensayos sobre robots, androides, cyborgs y autómatas en la literatura argentina, donde me dedico a analizar textos de literatura argentina que tienen que ver con alguna de estas figuras, textos de Aira, eh, de Goebbels, no sé, hay un montón de autores. Lo que se ha escrito en este país sobre robots y androides en los últimos 20 años es un montonazo y me pareció que era una buena idea, bueno, de analizar un poco, ver qué tienen para decir los robots en este país, ¿no? Los cyborgs, los autómatas. Y en lo que tiene que ver con la ficción, no, todavía no. Desde hace un mes, dos, que terminé con ese proyecto, no empecé nada nuevo, pero bueno, yo supongo que durante este año voy a encarar algún ¿Y otro ensayo, el libro proyecto de de ensayo ya ficción. tiene editorial? Sí, sí, va a salir, todavía no puedo decirlo porque no firmé, pero sí, ya lo está viendo una editorial y parece que sale este año. Así Ah, buenísimo, que buenísimo, buenísimo. sea. Sí, sí, Felicitaciones, sí. felicitaciones Sí, sí, ahí. sí. Y Bueno, bueno, gracias. un placer, Gonzalo. Estuve hablando con Gonzalo Santos. Recomiendo El sonido de las cosas. Y bueno, para los amantes de la ciencia ficción es imperdible. Gonza, un placer, realmente. No, muchas gracias a vos, Mauro. Un placer hablar con vos. Un abrazo grande. Abrazote. Chao, chao. Chao.